Bien, ya de regreso con ustedes, Revista 110 por Coral, HIJB 830 en AM, Revista 110.online. Hoy tenemos una muy agradable invitada para hablarnos de cosas muy importantes. El cerebro en femenino nos visita hoy aquí al programa. Sí. Bien, señores, tenemos a la doctora Ana Robles, persona muy querida aquí, y con quien podemos hablar de muchas cosas. En medio de esta crisis, primero, no es la primera vez que ella va a estar con nosotros, pero hay algunos temas que Ana maneja, uno por conocimiento, uno porque lo estudia, uno por experiencia y la otra porque es una persona que, como hablo a veces con César Mella y con el doctor Hanna, de que es muy difícil para un doctor en medicina tener un conocimiento amplio de todos los elementos, porque la medicina no es una especialidad, es algo que tiene que ver con todo. El paciente es un ente que está íntimamente relacionado. Y lo social, lo político, tiene que ver. Y Ana Robles ha entendido perfectamente este tema. Nosotros tenemos hoy un programa especial a partir de 1 hora que tiene que ver con seguridad social. Y el tema que vamos a tratar, la opinión de Ana la necesitamos ahora. Doctora, el presidente Donald Trump en Estados Unidos no aprobó, porque ya existía, el que la telemedicina sea aceptada por las compañías de seguro de salud, que aquí se llaman ARS y allá también. La pregunta es, sin mucha abundancia, ¿qué limitaciones tiene un paciente de su especialidad? Porque ahora en ese caso hablar que su especialidad, en que si yo soy un paciente crónico de Ana Robles, yo tengo migraña, me atiende mensual, ¿cómo te va? Sube la dosis, baja la dosis, ya déjalo, etcétera. Pero resulta que se me presenta un problema adicional. Yo quiero consultarla y yo la llamo por internet. Doctora, la voy a llamar, sí, pero hay una cosa, la doctora vive. Se aprueba el que se cobre esa consulta. Bien. ¿Cómo cobra el médico esa consulta? No está en seguro, ¿eh? Es una pasilla. Yo le voy a pagar su dinero y ella me va a dar seguro, me va a pedir la tarjeta de crédito. Después me va a decir, necesito una analítica. Entonces me manda la prescripción por su receta, me la manda por internet, yo se la mando a Madita o a Patricia y ellas me mandan la técnica a mi casa, me hacen mi prueba y le cobran a las ARS. El resultado se lo dan a Ana Robles. Hasta ahí, ella me ha visto una vez que me dio la indicación y otra vez que recibió los análisis. Ahora, ella si necesita una placa de cráneo o si tiene que hacerme un electroencefalograma, ese paso, ¿cómo se lleva a cabo y se mete dentro del tratamiento de la telemedicina, que todo está caminando en que uno de los resultados buenos que va a tener esta crisis es que la telemedicina va a tomar un poco de cuerpo sin que el médico abuse demasiado de ese procedimiento y que las ARS no quiebren por exceso de cuentas por honorarios. Doctora, tranquila, contéstenos el tema de la telemedicina en medicina privada especializada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y gracias por permitirme estar con ustedes y en los hogares de este pueblo dominicano y hacerme solidaria con la crisis que actualmente estamos presentando. Bueno, la telemedicina es una presentación de servicios de medicina a distancia en la que se emplean la tecnología, la información y la comunicación. Y esta puede emplearse en casos en que los pacientes necesitan o buscan una segunda opinión médica en pacientes crónicos que de una manera u otra no quieran
a ir a pasarse horas en un consultorio, y perfectamente está aprobada en la mayoría de especialidades, porque generalmente se inicia con la parte de educación. Anteriormente, cuando no nos podíamos comunicar con esas grandes lumbreras del mundo, con los matatales del mundo en las diferentes especialidades, los líderes mundiales científicos, se le enviaban los resultados de laboratorio y los resultados de rayos X a través de escaneos. Se le hacía llegar a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Alemania, y esas personas revisaban esos récords con una historia clínica, entonces daban su opinión. Así nace la medicina, la telemedicina. Luego, posteriormente, a partir del año 2004, se fue desarrollando cada vez más en los diferentes países y actualmente ya está prácticamente implementada. Tiene algunas limitaciones. Y puede hacerse solamente con sentarnos frente a un monitor de una computadora, frente a un paciente, frente a un familiar, y efectuar con cierta paciencia, hay que dedicarle su tiempo y hacer un diagnóstico. Particularmente, nosotros hacemos un historial clínico y lo primero que hay que hacer es bloquear los teléfonos y segundo, hacer un historial clínico completo. Tenemos algunas limitaciones con relación al examen físico, pero casi nada. Por ejemplo, doctor, las pruebas de laboratorio. La toma de presión. La prueba de laboratorio. No se puede. Las pruebas de laboratorio se indican en un recetario normal y se le envía al paciente. Ya y el electro, doctora. Y doctor, en este momento de crisis, eso será una crisis de los cardiólogos. Pero un electroencefalograma no es una prueba esencial, doctor. No es una prueba esencial. En este momento que la gente no debe salir de la casa, que están prohibidas las visitas domiciliarias, usted le hace todas sus indicaciones necesarias a un recetario, le hace una fotografía por WhatsApp y se la envía al paciente. El paciente, los laboratorios se le están aceptando. Doctora, un paréntesis. Sí. Usted sabe que en privado me he dado cuenta de que las ARS están de fiesta, por lo que usted acaba de decir. En un momento dado se demuestra que un alto porcentaje de los procedimientos de imágenes no son esenciales. Entonces ahora dice, el electroencefalograma no es esencial por la crisis, pero a veces tampoco es esencial en medio de la paz. Sí, ok, pero claro que sí. Lo que pasa, doctor, que todo el tiempo, y no solamente en crisis, existe lo que se llama la ética. Existe la ética en medicina. Hay personas que te pueden indicar un electroencefalograma solamente porque quiere que su máquina produzca por una neuropatía periférica. Hay de todo en la viña del Señor, doctor. Un electroencefalograma. Pero la ética no es un código legal, es un código moral. No, la ética es individual y la moral es colectiva, doctor, definitivamente. Entonces, a mí me encanta escuchar cómo los científicos hablan de lo que es esencial y de lo que no es esencial. Actualmente hay una prioridad que se llama la pandemia mundial del coronavirus y sus complicaciones, que dicho sea de paso, las complicaciones neurológicas que casi no se hablan, aparecen más tempranamente de lo que pensamos. Estoy claro en lo esencial. Es decir, usted me acaba de convencer de que en un trato médico-paciente, un alto porcentaje, quizás hasta un 80 o un 85% de lo necesario se puede hacer por telemedicina, sin ningún problema. Uno puede, doctor, se puede perfectamente a través de la cámara hacer un examen. También. Hay algunas lesiones que se ven perfectamente. La parte motora, usted puede poner a caminar su paciente, usted puede examinar la parte mental superior, usted puede examinar la sensibilidad. Hasta los reflejos y sensibilidad. Pero doctora, está claro. Ahora vamos al otro punto. Ya usted nos ha demostrado eso. Nos ha demostrado que se puede hacer. La tendencia
después de que termine esto, ¿usted cree que eso se va a recoger y vamos a volver a lo mismo? ¿O usted cree que hay algunas cosas que se van a quedar, es decir, llegaron para quedarse? La telemedicina, ¿usted cree que las ARS la van a aceptar como un procedimiento ya rutinario? Yo creo que la telemedicina llegó para quedarse, doctor. Ya. Llegó eso para quedarse. Ese es Lo el que punto. pasa es que nosotros vivimos constantemente haciendo telemedicina, es decir, dando servicios médicos remotos. Lo que pasa es que no te lo pagan. Bien, doctora. Porque a veces un paciente o una clínica te llama de noche, a los especialistas de tercer nivel nos llama de noche y nos llama de noche. Doctora. Y entonces las ARS Doctora, jamás... pero óigame, es muy viejo. Lo que pasa es que hay que romper esa costumbre. Primero, cuando usted tiene un paciente interno en una clínica, mira, eso necesita internamiento. Lo primero es que eso no es una consulta, ese es un tratamiento que dice, ¿cuánto me vas a cobrar por el tiempo que estuve interno? Entonces te dice, bueno, ese tratamiento te vale tanto. Muy bien. Ese es el honorario para el paciente interno. El honorario de la consulta tiene su precio. El honorario de la telemedicina posiblemente tenga los precios. Pero hay algo que no se puede romper y es aquella cantidad de trabajo, del 100% de trabajo que usted hacía hasta ahora. Era, doctora, se me acabó la medicina, la sigo tomando. Me están diciendo que la de 20 miligramos no aparece, sino me tomo 2 de 10. Eso es un trabajo, pero no te lo pagan. Te llaman de la enfermera. Doctora, la paciente que está interna en la habitación tal que usted tiene necesita tal o cual. Y usted le da la solución, pero no te lo pagan. Entonces, el problema de te lo pagan o no te lo pagan, eso vino para quedarse también. Es decir, si es una consulta... Es que, doctor, hay una parte que se llama servicio, que nosotros le damos a nuestros pacientes. Hay una parte que se llama servicio. Nosotros en este país estamos constantemente al servicio de los pacientes. A cada momento, yo siempre le digo a mi paciente el horario en que me deben llamar. Hay un horario que yo no voy a responder, no por la telemedicina. Actualmente yo no respondo ninguna llamada telefónica porque para hacer telemedicina se necesita definitivamente bloquear el teléfono. Porque si ahora mismo yo estoy haciendo telecomunicación y esto es parte de la telemedicina, porque la educación es parte de la medicina, alguien me llama por teléfono, se me va a caer la comunicación. Muy Entonces, bien. Esa parte se llama servicio. O sea, porque un paciente mío me puede llamar y yo puedo darle una información, pero ya cuando es una consulta de seguimiento, cuando yo lo tengo que seguir, le tengo que dar una consulta mínimo de media hora a través de la... Doctora, es un cambio de época. Acuérdese que cuando usted era interna o yo era interno, Mario Tolentino no me cobraba por hacerme un examen, porque a los colegas y a los estudiantes de medicina no se le hacían, pero ahora sí, porque ese médico tiene que vivir y su tiempo... No es porque tiene que vivir, doctor, no. Es porque anteriormente usted no tenía ARS. Usted no tenía ARS. Cuando va un colega a tu oficina y esa persona tiene un seguro que le va a reembolsar, seguro le va a reembolsar el 100% de lo que te pague, entonces ese paciente, yo particularmente hago, es más, doctor, cuando yo hago una consulta con un colega, yo le pago, porque es la única manera en lo que yo le digo que le doy las gracias, porque yo no voy a ir a donde un colega con un aguacate o con una fruta. Ni con un pollo, está bien, doctora. No. Pero, doctora, hemos dicho que el tiempo es diferente. Yo entiendo que claro. Si usted y William Hanna tenemos confianza con usted. Si yo hago una consulta, no, Julito, vete. Doctora, espérese, mire, yo tengo mi seguro. Hazme el favor, si los otros me van a cobrar, cobra tú porque tú estás haciendo un trabajo. Eso está claro. Ahora, vamos a la esencia. ¿Usted cree que esta situación de ahora, esto que hemos hablado, lo va a cambiar un poquito porque hay otra cosa? Hay médicos, hoy hay un pleito entre Waldo Suero y la secretaría, dice que los especialistas se han desaparecido de los centros y que eso está en manos de internos y residentes, y que la frecuencia de muertes está directamente relacionada
con la presencia de especialistas o no. Por ejemplo, la Plaza de la Salud, hay un colega suyo que es muy reconocido, un neumólogo, que se dice que sus conocimientos han servido para salvar a mucha gente. Entonces, vamos a decir, usted espera un cambio en la telemedicina a partir de dentro de 2 o 3 meses. Pero claro, doctor, claro. Entonces, sí. Déjeme decir una cosa, lo más importante y ahora. Francia es un país que todo conoce lo que es Francia. Actualmente, e Inglaterra ha hecho acopio al uso de la telemedicina, es decir, de los servicios remotos de medicina, porque actualmente, como se quiere evitar el contacto con las personas, tú no sabes cuando vas a examinar a una persona, aunque vaya por un dolor de cabeza, que dicho sea de paso, es uno de los signos cardinales de la clínica del coronavirus. Deje decirle, doctor, lo que se está haciendo inteligentemente en algunos países es cuando usted llama a su médico de atención primaria por telemedicina. Ese médico lo interroga, le dice, sí, ¿qué usted tiene? Bueno, yo tengo tos seca, dolor de cabeza, yo tengo una fiebre de 38 y me falta el olfato. Si le dice me falta el olfato, porque es una de las cosas más importantes, es que el coronavirus afecta el sistema nervioso central y periférico. Sí, el sistema nervioso central y periférico, por ejemplo, en la falta de olfato... Doctora, nos vamos a meter en coronavirus, pero quiero cerrar... Pero un ejemplo. El ejemplo es que estamos entrando en coronavirus, que es otra parte de la conversación. Es decir, va a haber un cambio en telemedicina, punto. Vamos entonces, una neuróloga pura, es decir, lo que usted hace es neurología, no se pierde un evento, tal día en todo. Ahora, viene... No, yo no soy pura, doctor, yo soy una neuróloga con una subespecialidad en dolor de cabeza. Todavía peor, más pura en dolor de cabeza. Entonces, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, doctora Robles, en el caso del coronavirus, que usted, como dijimos al principio, usted no es un médico de dolor de cabeza ni de neurología, usted es un médico y conoce de coronavirus y comenzó a hablar cuando yo le interrumpí. Pregunta, ¿el coronavirus es una enfermedad, es una plaga, es una pandemia y el médico debe de protegerse? ¿Quién va primero, el enfermo o el médico? Yo no voy a esa clínica, yo no me voy a joder por nadie, yo voy primero. ¿Quién va primero, el enfermo o el médico? Doctor, lo que pasa es que aquí siempre se utilizan las diatribas y las malas interpretaciones. Yo lamento mucho que se cataloguen los médicos de esa manera. No es verdad que los especialistas han abandonado los hospitales, lo que pasa es que los servicios se estratifican. En este momento de crisis, generalmente cuando usted va a la guerra, los soldados van primero. Y en el juego de ajedrez, generalmente van los peones delante y la reina y el rey van detrás. Lo que pasa es que tú no puedes ir a una guerra sin proteger tus peones con buenas armaduras. Y en medicina van primero los internos y los residentes y los generales son los especialistas que van a entrar. Exacto, los especialistas también deben estratificarse en esta crisis, doctor. Por ejemplo, un especialista en cuidados intensivos, un especialista en medicina interna, pero integrada. Un internista que te sepa hacer un diagnóstico, pero que si pudiera además prepararte un ventilador. Nosotros en esta crisis necesitaremos ese tipo de especialistas, los neumólogos, los infectólogos, pero realmente uno por separado, por ejemplo, un infectólogo que no cuente con el apoyo de un equipo con intensivista, lo mismo que el internista, y un equipo de enfermeras, de personal de limpieza y un equipo de internos, los resultados no van a ser halagüeños. Lo que pasa es que se está pensando en el médico individualmente y el médico no es eso, es un equipo, doctor, es un equipo. Entendimos, doctora. ¿Qué tú dices? Pero, doctor, hay una pregunta que sería bueno hacerle a la doctora.
¿qué se puede considerar una urgencia en neurología que amerite una atención en un momento en que todo el mundo parece estar, sí, todo el mundo parece estar interesado solamente en coronavirus? Eso es correcto. Eso era mi gran preocupación de inicio. Por ejemplo, se había hablado de inicio, el gobierno había estado contratando clínicas, por ejemplo en Santiago, clínicas privadas para llevar los pacientes de coronavirus. Y mi primera pregunta fue, ¿y los pacientes neurológicos, por ejemplo, regulares, dónde los van a mandar? Anteriormente, doctor, 20 años atrás, yo hacía guardias presenciales y hacía llamadas. Después de los 50 años, los médicos no hacen guardias presenciales ni de llamadas. Entonces, hay neurólogos, los más jóvenes, que están en los hospitales, que son hospitalistas, y esos pasan visitas todos los días a los pacientes que están internos. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares es la emergencia número 1, tanto isquémico como hemorrágico. La parte de neurocirugía, actualmente, hablando yo con el doctor José Joaquín Puello, él está dirigiendo su equipo desde su casa y se están haciendo en Secanot solo las cirugías que son verdaderamente emergencias. Exacto, por ejemplo, una hemorragia cerebral, una hidrocefalia aguda, o sea, pero bien, incluso los neurocirujanos se le está instruyendo a que evitar las técnicas, por ejemplo, la técnica transesfenoidal. A nivel mundial, en esta época del coronavirus, se le está recomendando a los neurocirujanos que no utilicen esa técnica, o sea, a través de la nariz. La nariz, bien. Doctora, un momentito. Nosotros estamos claros ya en que yo por lo menos esta semana no pienso morirme. Quizá la semana que viene me dé el coronavirus, pero vamos a tener muchas doctoras Robles aquí. La pregunta es la siguiente. Para terminar el capítulo del ejercicio de la medicina dentro de una crisis, cuando llega un paciente por primera vez a un consultorio, llega por 2 vías. Una es la referencia. Te la manda un colega. Mira, este paciente, yo soy médico familiar de ellos, está presentando un problema de ataxia, su marcha, su qué sé yo qué, te lo voy a mandar. O tiene un dolor de cabeza y te lo mando. Bien. Y cuando ese paciente llega, o referido, o porque dice, ay, te vi en televisión y te voy a... Ese paciente llega. Cuando él siente, el médico toma 1 minuto para decirle, mire, usted llegó aquí. Número 1, yo no doy consultas por teléfono. Número 2, yo no doy consultas después de las 6 de la tarde. Número 3, yo no vengo a emergencia de noche y tienes que ir al centro médico de la UCE a que te atiendan si bien. Y número 4, yo cobro todos los servicios que yo ofrezco. ¿Eso se le dice a un paciente o eso el paciente tiene que interpretar? Yo no sé si los otros lo dicen, pero yo me tomo más de 1 hora con un paciente y lo primero que yo le digo es, le pongo muy claro, yo no trabajo con planes médicos. ¿A usted no ve seguro? No, yo no veo seguro. Doctor. Ya está bien. Los médicos. Pero se le dice todo. Lo primero, lo aceptas, no lo aceptas, pero antes de llegar al consultorio. Lo segundo, si te doy tu recibo con mi RNC. La secretaria le dice cuántos son los honorarios. De una vez. Y que no se de una vez. Y le dice que es por consulta, no por tratamiento, sino por consulta. Por consulta. El médico cobra por su trabajo. Entonces usted le advierte todo, ¿verdad? Todo, incluso le digo, no me llamen de 1 a 3 de la tarde. No me llamen de 1 a 3 de la tarde. Siempre le digo a los pacientes. Bien. Porque este es un horario mío. Que usted lo dedique. Incluso las citas. Muy bien. Sí. Muy bien. Y lo otro también le digo que estoy en apoyo para ellos y que me pueden llamar vía WhatsApp, pero que yo estoy trabajando, cuando yo hacía las consultas en el consultorio, yo trabajo a partir de las 3:30, 4 de la tarde. No, yo llego a la doctora. ¿Con qué cuento? ¿Con qué yo cuento de usted? Dígame en tiempo y en servicio. Yo quiero que usted sea mi médico. Ahora, ¿con qué cuento? Ya sé que de 1 a 3. Y ¿Le parece más que mi conocimiento? ¿Le parece más que... Pero quiero saber cuánto uso, a qué hora uso tus conocimientos. Todo el tiempo. Menos de 1 a 3. Menos de 1 a 3. Porque y después... lo otro también, doctor, mira qué pasa. El que hace medicina
consultas. Cuando un médico en un país desarrollado se dedica a la consulta, no ve emergencias, doctor. Cuando el médico está asignado a una emergencia, está en la emergencia y no ve consulta. Ya una especialidad, doctora, el emergencista. No claro es un interno. Sí. El médico de emergencia. Sin ser presencial, doctor, sin ser presencial. El emergenciólogo es una gran especialidad, y sobre todo que ahora, en este momento, sí nos damos cuenta de la importancia que tienen los emergenciólogos, verdaderamente. Okay. Doctora, el último segmento. Mire, por razones que yo conozco, usted no es una persona que se conforma con cefalea ni con neurología. Usted es médico y ve integral. Desde el punto de vista, para terminar, de lo que, porque vamos a seguir hablando después de neurología y de eso otro día. Doctora, desde el punto de vista de coronavirus, usted comenzó a hablar y yo la paré. ¿Cuáles son los conocimientos de una enfermedad que se conoce poco, que es nueva? ¿Cuáles, como paciente, como médico, como ciudadana, cuáles son las medidas que se toman cuando no hay vacuna? Todavía no se está seguro del tratamiento. Todo está en prevención. Y me cuesta pensar, doctora, que lavarse las manos y quedarse en casa hasta que a Dios le dé la gana. Me cuesta mucho aceptar eso. Doctora, háblenos de eso al pasito y de todo. Bueno, doctor, como le llaman los científicos, el Nobel coronavirus descrito en el año 2019, el Nobel coronavirus, que es declarado como pandemia por la OMS desde marzo del 2020. Es decir, que es una enfermedad nueva. Pero, doctor, lo más interesante, y eso es una enfermedad viral, los virus son partículas que invaden las células del organismo y se replican. ¿Qué es lo que pasa cuando esa partícula entra dentro de la célula? Hace que se replique, porque esto es un virus del RNA y ella tiene determinados receptores en las células, y el receptor de este tipo de coronavirus, que son 4 tipos de partículas que tiene y de glicoproteínas a través de su membrana, tiene un receptor específico diferente al que tiene la glicoproteína 120 del HIV. Y esta tiene esa glicoproteína que es en espiga, que se une al receptor que tiene que ver con la angina convertidora de la angiotensina 2, la ECA, de lo cual hay muchísimos medicamentos que se utilizan para la presión. Entonces, ¿qué pasa, doctor? El tratamiento debe ser estratificado y dirigido, y verdaderamente lo más importante en el tratamiento del coronavirus, la prevención, es quedarte en casa, pero que nadie entre ni que nadie salga. Es la higiene, porque a pesar de que se conocen los medios de transmisión, se sabe que él puede estar en el aire y que tiene un periodo de incubación de 3-4 días hasta 14 días, pero hay data que dice que puede llegar hasta 36 días. Entonces, quiere decir, vamos a evitar no contagiarnos. Pero ¿qué pasa, doctor? Hay una señora que le dice a su médico, no use guantes, lávate las manos, utiliza una ponchera y lávate las manos. Y la señora le dijo, yo tengo la ponchera, doctor, lo que yo no tengo es agua para lavarme las manos. Entonces, en la primera fase, lo primero y más importante es identificarlo. Como ya yo le dije, parte de los signos cardinales está en los primeros estadios de la enfermedad, es la afectación del sistema nervioso periférico manifestada por la pérdida del olfato y del gusto. Y eso es las primeras manifestaciones neurológicas del virus. Hay cefalea, hay tos seca y hay malestar general y dolor general por afectación del sistema músculo-esquelético. ¿Qué es lo que hace la famosa hidroxicloroquina? Ella evita que esa partícula entre dentro de la célula y evita su replicación y su multiplicación. ¿Cuál es lo que debemos hacer los médicos? Tratar de que no pase de la garganta el virus.
porque si pasa porque es básicamente inicialmente una enfermedad sistémica, pero primariamente alojada en las vías aéreas superiores. Si nosotros, por estar de folclóricos, decimos que el tratamiento es solo hidroxicloroquina, estamos haciendo un flaco servicio y tenemos que condicionar y tenemos que concientizar a las autoridades y al pueblo de que ese es el primer estadio de la enfermedad y lo que esos medicamentos y la acitromicina hace es evitar que se replique y que se multiplique el virus. Posteriormente hay varios estadios, segundo, tercer y cuarto estadio, en el cual se describe un cuadro de neumonía. Y esta misma neumonía tiene diferentes tipos de estadios y los chinos describieron los estadios de la neumonía del coronavirus de una manera perfecta, desde la presencia de vidrio esmerilado en la radiografía simple hasta ver todos los cambios que hay en la tomografía. Hay linfopenia y eso es fácil de determinar con un hemograma. Linfopenia. ¿Qué es eso? Una cosa importante con las pruebas es que cuando hacemos las pruebas iniciales basadas en la PCR, nosotros estamos evaluando ahí el antígeno. Y estas pueden estar negativas si tú pasaste de la segunda etapa y después del 9º día. Y ahí posteriormente van a positivizarse otras pruebas que tienen que ver con el anticuerpo, o sea, con las inmunoglobulinas del virus. Y a veces por eso ocurren tantos falsos diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es verdaderamente una descarga inmunológica, una verdadera descarga de citoquinas y el medicamento salvador de vida, porque la hidroxicloroquina no le salva la vida a nadie, evita que te compliques y puede parar la enfermedad en determinado momento. Pero si tú pasaste a un estadio de la enfermedad en la que comenzaste a tener los cambios a nivel pulmonar, tú debes utilizar un anticuerpo monoclonal en contra de las citoquinas, las interleuquinas 6, que es la que mata, que es la que llena el pulmón y es que lo ataca. Entonces, no solamente el coronavirus afecta el pulmón, también afecta la vía gastrointestinal, afecta el riñón y sobre todo el sistema nervioso central y periférico con grandes complicaciones y favorece a la presencia de accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, y se sabe que el coronavirus tiene trofismo por el sistema nervioso y le encanta el tronco cerebral. De manera pues, doctor, que hay que concientizar que el programa de medicamentos de alto costo de salud pública, yo me imagino que debe estar activado o activarse cada uno de nosotros para poder asegurarnos el tratamiento con el anticuerpo monoclonal que se utiliza para lo que verdaderamente salva vidas. Lo otro es, nosotros nunca debimos hablar en primera persona, doctor. Es un equipo que va desde el personal de limpieza, las enfermeras, el personal de medicina primaria capacitado. Hay que activar los canales no es contratar personal médico para que ir a los hospitales, hay que capacitarlos para enseñarles cómo se trata el coronavirus, cómo se aborda. Luego pasa los demás especialistas, que son equipos que no es solamente una sola persona que debe tratar el coronavirus. Luego la parte ya última del tratamiento, se utiliza el que no tiene posibilidades de adquirir el anticuerpo monoclonal en contra de las interleuquinas 6, se utilizan dosis bajas de inicio de metilprednisolona y eso está al acceso de casi todo el mundo y evita ese proceso inflamatorio que hay en el pulmón que mata a las personas. Bien, un momentito. Doctora, quisiéramos decirle a los amigos televidentes que hemos dejado que la doctora se exprese en el lenguaje médico porque hay una situación muy especial. En República Dominicana se entiende que hay 30,000 médicos. 30,000 médicos
que están en diferentes lugares, incluyendo los que están pensionados y jubilados. Ellos, algunos, se están reingresando como hacen los que están en las reservas militares. Y yo creo que la doctora le está dando a ustedes un briefing de la enfermedad con el lenguaje que ella debe de hacer para esa gente. Así que nos excusan alguna gente, porque cuando se ha hablado de monoclonal o algún término que ustedes están oyendo, es para ese público. También queremos decir que hay 10 minutos que nos quedan. Carlos tiene una pregunta y hay un personaje que viene dentro de un ratito, que no sé si lo podemos colocar, que quiere hablar del primer tema que la doctora habló, que fue de la telemedicina. De la telemedicina, que es el Horacio Montenegro. Carlos, ¿qué tú tienes para la doctora? Bueno, precisamente, uno con todo este asunto del coronavirus, uno se pone a pensar cuántas disciplinas médicas involucra. Uno piensa que solamente la neumología, pero en el caso de los neurólogos, entonces, tienen que ser también parte de lo que es el tratamiento y el seguimiento de las personas que ya están internadas por esta actividad, por esta enfermedad. Mira lo que pasa, Carlos. Vuelvo a ratificar, la telemedicina es la medicina del futuro. Mira, Carlos, es un equipo realmente, pero acuérdate que eso se hace en verdad en instituciones donde las cosas se hacen bien rutinariamente. A veces, las limitaciones de la medicina privada es que tú no puedes tomar un paciente y con las precariedades que hay, tú decir, bueno, el internista, vamos a llamar al neumólogo, ahora vamos a llamar al infectólogo, entonces ahora vamos a llamar al intensivista. Si tú me preguntas, doctora Robles, si a usted le da el coronavirus, ¿a quién usted llama? Yo le digo, llámame al intensivista, porque el intensivista me va a preparar mi ventilador, me va a programar mi ventilador y va a saber específicamente manejar todas las complicaciones. Una de las cosas importantes que quería decir en la clínica del coronavirus es que curiosamente, a pesar de esta descarga que hay inflamatoria, no se ve mucho shock séptico. Pero yo, si tú me dirías, yo elegiría un internista que es intensivista, porque ese va a manejar mi ventilador, ese me va a programar mi ventilador y ese me va a cuidar. Antes de que llegue la crisis. Es decir, desde que esté positiva, desde que esté positiva, ya usted dice, en caso de que avance la enfermedad, prepara eso que usted dice, un intensivista, que sea un internista. No, yo llamo un internista que sea intensivista. Ya. Que el internista me puede ir manejando la primera fase y la última también. Que esto es lo que pasa, doctora. Mucha gente que está positiva dice, yo estoy positivo y me voy a quedar tranquilo, pero quiero saber si eso avanza, a dónde voy. Usted le acaba de dar la respuesta. Montenegro. Pero oiga, doctor, una cosa. Usted no sabe que el coronavirus ha afectado tanto, que eso no se quiere decir aquí, la clase media. Y usted sabe la cantidad de personas que se está tratando en sus torres. Hay una cantidad de personas que se están tratando en sus torres y eso no se dice. Y también son contaminantes. Porque ellos no quieren que se digan, doctora. Nadie es adivino. Y no hay que decirlo tampoco. Ahora, yo lo que digo, doctor, es que hay mucha gente que con las medidas conservadoras, quedándose en su casa tranquilo, tomando cosas calientes, lo que se llama medicina nutracéutica, mucha vitamina C. ¿Me entiendes? Vitamina C, que es la casa, el celular, la C de celular, la casa. Y vitamina C. Y la cama. Bien. Doctora, ya para terminar, doctora Robles, ese paciente que aparece positivo, primero, ¿por qué se hace la prueba a una persona? ¿Cuál es la razón en la que yo quiero saber si estoy enfermo o tengo tos, fiebre, y entonces ahí es que viene? Doctor, la prueba. O sea, lo que hacen esto se trata a nivel de medicina primaria con telemedicina.
Ya. Y si yo estoy averiguando, una persona me dice, perdí el olfato. Bien. Ya. Ya. Esa persona, espérese otra cosa. Pero la verdad, doctor, es que lo ideal es que mientras más pruebas hacemos, más controlamos, porque ya sabemos quién está infectado, doctor. ¿Usted se le haría a la población completa? Si yo pudiera así, lo que pasa es que yo no le puedo decir si este país fuera más educado, yo no le puedo decir a la población completa. ¿Pero qué país del mundo lo está haciendo, doctora? Nadie lo está haciendo en el mundo. Lo están haciendo organizadamente. Pero ejemplo, por parte. A través de la telemedicina hay hospitales que te dicen, bueno, nosotros hacemos 60 pruebas diarias. Entonces se contacta a través, por ejemplo, del 911. Aquí tenemos capacidad hoy para hacer 60 aquí, en otro centro 60 pruebas, en otro centro, así, pero en orden. Orden, doctor. Bien. Si Horacio tiene alguna pregunta y si puede entrar a la televisión, puede, Carlos. Puede, Horacio Montenegro. Adelante, Horacio. Está disponible Horacio Montenegro ahora. Buen día. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Siguiendo y escuchando lo que usted está exponiendo, exactamente, la telemedicina hoy se ha transformado en una herramienta súper importante para poder atender a estos pacientes que requieren atención médica que no tienen que ver justamente con el coronavirus. Y estos pacientes tienen que seguir las medidas, ¿cierto?, que se han impuesto por las autoridades justamente para evitar los contagios y no sobresaturar los servicios que hoy día tenemos disponibles. Así que yo coincido plenamente con lo que la doctora expone. Hay algunos temas que a lo mejor hay que revisar respecto a la privacidad de la información, porque por esta vía, ¿cierto?, las cosas se hacen más públicas, pero hay que ir adaptando la dinámica a la nueva forma que estamos viviendo para enfrentar esta pandemia, y probablemente ya la telemedicina termine imponiéndose como algo permanente. Bien. Es un sistema que tiene hace mucho tiempo. Horacio, como nosotros trabajamos en atención primaria, subsidiada y contributiva, la doctora no ve ese tipo de pacientes, pero sí nos puede ayudar. Ese sistema de telemedicina en atención primaria de una ARS tiene conflicto con lo que dice la doctora Robles, o que la doctora Robles dice, si ella ve conflicto entre que un centro de atención primaria de SENASA, por ejemplo, de la gente que básicamente se conjuga perfectamente con una telemedicina, doctora. Bueno, claro que sí, doctor. Lo que pasa es que yo creo que van a terminar aceptando, yo creo que sí, las ARS. Ahora, eso te evita tiempo de espera, no tienes que hacer viajes al consultorio y sobre todo lo están implementando, mire doctor, los empresarios en sus respectivas empresas lo están implementando porque ellos hay una baja en la ausencia laboral cuando tú a un empleado tuyo le puedes dar servicio de medicina. Yo creo que sí, doctor, porque la telemedicina es una medicina igual que la otra, porque no es que yo te voy a llamar por teléfono, eso es una consultoría. Una cosa es una consulta por telemedicina, una consulta remoto, y otra cosa es una consultoría. O sea, un paciente me puede llamar y hacerme una pregunta y yo hacérselo, pero una consulta formal es una consulta formal, lo otro. En medicina primaria y fuera de aquí, las consultas no duran más de 15 minutos, doctor. Bien. Entonces se le orienta, pero hay que capacitar el personal de medicina primaria. Ellos casi la limitan a 10 minutos. Exacto, porque casi no es rentable. Tú no puedes dedicar una hora como yo y 45 minutos a una persona. Bueno, doctora, gracias y nos vemos mañana y pasado y traspasado todos los días. Doctora Ana Robles, gracias. Horacio.